le va? Qué gusto. Bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros y conozca el caso de la integración del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en Guerrero. Déjeme comentarle que esta Sala Superior conoció de este asunto precisamente a través de la interposición de un recurso de reconsideración que estaba impugnando una sentencia de la Sala Ciudad de México que devenía precisamente de una sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero. La Sala Superior estudió este asunto y bueno, le dio su valor a la paridad de género, pero desde luego usted tiene que conocer los detalles precisos de este estudio exhaustivo y minucioso que realizó el Pleno de la Sala Superior en este asunto. Yo lo invito a que se quede con nosotros y que acompañe a Pedro Lara y Malo, que recibe hoy en el estudio al doctor Víctor Alarcón Holguín, quien es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. Y también recibe a la secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado ponente, me refiero precisamente a la maestra Alexandra Avena Koenigsberger, quien es precisamente secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Conozca esta sentencia y le invitamos a que conozca también la justicia abierta a través de este programa. ¿Nos acompaña? Yo soy Lucy Farías. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor, un gusto tenerte nuevamente aquí. Como siempre, un placer. Y bueno, pues vamos a hablar en este caso sobre el recurso de reconsideración 1386 de este año, relativo a la elección municipal de Coyuca de Benítez en Guerrero, y particularmente el asunto de la asignación de miembros del ayuntamiento por vía de la representación proporcional, que no es un tema menor. Ya hemos hablado en algunas ocasiones, sobre todo en temas en programas recientes, sobre el tema precisamente de la asignación, en este caso de regidurías por vía de representación proporcional, y los mecanismos que se utilizan precisamente para adjudicar cada uno de estos encargos. ¿Y quién mejor que la secretaria que nos ponga un poco en contexto? Alejandra, muchas gracias. Pues contarle al público, grosso modo, cuáles son los antecedentes de este asunto, cómo es que la cadena impugnativa lleva a que Sala Superior resuelva el asunto. Sí, muchas gracias. Mira, pues como ya comentaste, el asunto se llevó a cabo, o la controversia se llevó a cabo con la elección de la integración del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero. Y ahí el ayuntamiento está compuesto por una presidencia, una sindicatura que se eligen por mayoría relativa y luego 8 regidurías que se eligen por el principio de representación proporcional. Aquí quien resultó ganador fue el Morena y el PES, y entonces estará integrada la presidencia por un hombre y la sindicatura por una mujer. Después, cuando se hizo la asignación de RP de las 8 regidurías, la integración quedó de 6 hombres y 2 mujeres. Aquí la controversia se dio entre la persona que integraba la primera fórmula del PRD, que era Gilberto Vargas, que es el actor en la sala superior, y Judith Telles, que era la segunda fórmula del PRD. La número 2 de la lista. La número 2 de la lista, exactamente. Al PRD solo le tocó una regiduría, con lo cual la designación fue directamente a Gilberto Vargas. Judith Telles impugna la integración del ayuntamiento ante el Tribunal Electoral. Y bueno, para hacer la historia breve, el Tribunal Electoral de Guerrero considera que le asiste la razón a la actora porque el ayuntamiento no está integrado paritariamente y se considera que al momento de hacer la asignación del ayuntamiento, de las regidurías, se vulnera el mandato de paridad de género. Entonces revoca la asignación de la primera fórmula del PRD y se la otorga a la segunda fórmula, que en este caso era Judith. El actor, que Gilberto, impugna ante la Sala Ciudad de México la determinación del tribunal local. Y la Sala confirma la sentencia del Tribunal Electoral por los mismos motivos. Y en contra de esa resolución viene a la Sala Superior con el REC.
y la Sala Superior considera que le asiste la razón al actor en este caso. Esa es la sorpresa, eso lo vamos Esa es a la explicar. sorpresa, que después ya se analizará, supongo, Claro, se porque al final de comentará. cuentas, digo, existe ya una tradición jurídica en este órgano de extender, digamos, los brazos protectores de la justicia federal, tratando de favorecer la participación de las mujeres, ¿no? Quizá para muchos sorprenda esta sentencia, precisamente por la tradición que se ha generado en base, decimos a golpe de sentencia, y de alguna manera creo que es parte de toda una serie de obligaciones que progresivamente el Estado mexicano, y me atrevo a extenderlo a todo el continente o a la región latinoamericana, han puesto en marcha desde hace algunos años, pues con la intención de que efectivamente las mujeres se empoderen, ¿no? Al principio parecía todo esto como letra en papel mojado, y pues sí estaban muy bonitas las normas, pero no había la posibilidad de que efectivamente los resultados esperados por esas normas se cumplieran a la hora de integrar los órganos del Estado a cualquier nivel, pero sobre todo las diputaciones y los ayuntamientos, ¿no? Creo que eso ha sido la mayor preocupación, porque además a esos niveles es donde la representación tiene mayor impacto, ¿no? Son más cerca de la ciudadanía, en fin. Y creo que esta sentencia explica muy bien algunos criterios que parecían no estar del todo claros. Y algunos límites. Y algunos límites, efectivamente. Sí, bueno, desde luego un gusto estar aquí contigo, Pedro, y con Alexandra. No, amigo, muchas bueno, gracias. de entrada creo que es muy interesante ver cómo este proceso, que muy particularmente en esta Sala Superior, pues tenemos estas sentencias históricas como las del 2011, ¿no? Sí, que desde ese entonces habla un poco del carácter, digamos, progresivo, garantista, ¿no? Que de alguna manera, pese a que hay una relativa formalidad que nos establece en un primer momento el ordenamiento, sea en la Constitución o sea en los códigos electorales, pues el Tribunal Electoral ha ido precisamente en una lectura mucho más allá, ¿no? Y dentro de esas condiciones que permite, digamos, la integración o la definición, digamos, de ciertos parámetros y ciertos principios, pues bueno, se ha venido avanzando precisamente en construir estos criterios. Entre los más relevantes, como aquí está asociado con esta sentencia, es cómo entender la paridad vertical y horizontal, ¿no? Por un lado, o sea, estos principios que fundamentalmente han venido trabajándose y que lamentablemente en un caso como el mexicano siguen estando en una condición imperfecta. Pese a que hay un elemento, como bien lo destaca la sentencia, que hay el principio, digamos, el principio sombrilla, por llamarlo así, el manto protector, como tú bien lo señalabas, que es el artículo 41 constitucional en su fracción primera, ¿no? Que ya nos eleva precisamente el principio de paridad a un elemento que debe ser cubierto, o por lo menos debe ser respetado en una condición de máxima cobertura en ese sentido. Lamentablemente su traducción en las legislaturas locales, en los procesos municipales, pues como también lo señala la sentencia, pues ahí evidentemente la libertad configurativa de los estados todavía nos ha dejado bastante incompleto una traducción de esos principios que podrían estar implicados en el artículo 115 o 116 constitucionales, para que efectivamente estos principios sean totalmente cerrados, o sea, que el círculo se cierre y que entonces sí tengamos una interpretación armónica y sistémica, ¿no? Y sistemática para que este proceso se pueda llevar a cabo. Entonces, creo que, como muy bien señala Alexandra, pues el tema es muy interesante, muy jugoso, por lo que seguramente ahorita vamos a poder compartir con el auditorio, pues en función de esto, es decir, hasta dónde realmente el principio de paridad vertical y horizontal pues también enfrenta otros factores como son la libre determinación de los partidos al momento de designar o nominar a sus candidatos, y después ver que eso se respete o se mantenga adherido al criterio de la integración propiamente de la representación proporcional, que también debe contemplar no solamente a los individuos, sino también a la decisión del electorado en función de las preferencias que han marcado por los respectivos partidos, inclusive aún estando o no conformados alrededor de una coalición, como por ejemplo también es un dato muy importante que hay que señalarlo en el marco de esta sentencia. Pues efectivamente, aquí hay una cuestión, quizá me estoy adelantando un poco, pero creo que es como un eje conductor, ¿no? Y es el hecho de que se haya hecho un pronunciamiento acerca del interés público que tiene el principio de paridad de género.
¿Y por qué digo esto? Porque en el momento en que se admite el interés público, que subyace en este caso pues, a una serie de principios, se supera el dilema de estar afectando derechos individuales, ¿no? Y creo que una de las cuestiones más interesantes precisamente que se plantean, seguramente si nos cuentas un poco cuáles fueron los agravios que plantea el quejoso en este caso, frente a la confirmación que hace la Sala de Ciudad de México respecto a lo resuelto por el Tribunal Local, quizá podemos entender muy bien esto, ¿no? ¿Cómo se produce esa separación entre el interés que pudiera tener la ciudadana y el ciudadano, que además son de un mismo partido, y que se ponen en disputa pues, por quien entra, al final de cuentas, a conformar el órgano del ayuntamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que exponen respecto de esto, ¿no? De tal forma que permita entender la diferenciación entre los derechos colectivos y los individuales? Sí. Bueno, los agravios del actor básicamente es que no existía una medida afirmativa adoptada de manera previa, es decir, oportuna, que permitiera a la autoridad hacer ajustes en la integración. Y por lo tanto se vulneraba el principio de certeza y de autodeterminación de los partidos políticos. Y además, él lo que decía, que nos parecía un punto muy importante, es que decía, de todos modos, con el ajuste que hiciste, me afectaste a mí y de todos modos no lograste la paridad. De todo el ayuntamiento. Entonces, decíamos que ocho cargos por ocho cargos por representación proporcional, exacto. Entonces, con el ajuste, si había 6-2, con el ajuste que se hizo quedaba 5-3 y de todos modos se podía hacer todavía un ajuste adicional si es que de paridad de género. 4 de exacto. Hecho, sí. Y él lo que nos decía era eso, de todos modos no se logró. Entonces, eso nos llevó a pensar que era una idea que ya veníamos manejando en otros precedentes, pero sí nos dejó muy clara esta noción que tú comentabas de que, pues sí, la paridad de género no se traduce, o sea, si bien es cierto, las medidas afirmativas tendentes a alcanzar la paridad de género se destinan a mujeres, ¿no? Y efectivamente la destinataria última de esa medida va a ser una mujer. Pero eso no se traduce en que las mujeres tengan un mejor derecho o que una mujer en concreto tenga un mejor derecho frente a un hombre simplemente por ser mujer. Claro. Aquí viene a cuento, digo, un poco para transmitirlo a la ciudadanía tal como se plantea en la doctrina y también pues, en los precedentes jurisdiccionales respecto de cómo entendemos si finalmente estamos frente a una acción afirmativa, de qué naturaleza se trata la acción afirmativa, cuáles son sus alcances. Y no es fácil, ¿eh? O sea, aparentemente las reglas pues, son tajantes, ¿no? Pues tiene que ser mitad y mitad la integración de los órganos de gobierno. Pero no, o sea, no es tan fácil porque pues, a veces hay que hacer movimientos de este tipo que conllevan a vulnerar ciertos derechos, ¿no? Y el meollo creo que traduce esta sentencia es precisamente hasta dónde alcanza y como bien adelantó Víctor, cuáles son las reglas que deben de prevalecer. Esto nos trae también a la cuestión de la certeza, la seguridad jurídica, sí, ¿no? Que creo que es el argumento toral del quejoso. Es el argumento toral y consideramos que a ver, el mandato de paridad de género es un principio constitucional, al igual que la certeza, al igual que la autodeterminación de los partidos, y nosotros consideramos que tienen que ser armónicos. Y evidentemente muchas veces entran en tensión y eso pues tenemos que resolverlos de la mejor manera posible. Pero nosotros consideramos que no es benéfico tampoco para la paridad ni para las mujeres imponerlo a costas de vulnerar injustificadamente otros principios. Entonces, de por sí creemos que ya pedir una postulación paritaria o ya todas las medidas afirmativas que se han venido adoptando, que cada vez son más sofisticadas y cada vez son más complejas. Las trampas también son cada vez más sofisticadas, También, ¿no? también Sí, es cierto, es que sí, las medidas afirmativas, de... exacto, son una respuesta a los partidos políticos que han intentado evadir el mandato de paridad de género. Entonces, cada vez tenemos que ingeniarnos una mejor medida afirmativa que blinde al mandato de paridad de género y consideramos que eso de por sí ya genera mucha tensión y es muy y se mete mucho a la autodeterminación de los partidos y hay mucha resistencia. Yo siempre he sostenido, y justamente en contra de ese argumento que por lo general esgrimen los partidos políticos, que al ser entes de interés público, su autodeterminación, su capacidad de decidir está bastante bien determinada, precisamente estableciendo como límite el interés público, que es la ciudadanía y los derechos que asisten a las colectividades, ¿no? Y parece ser que eso es como el caballo de batalla de los partidos políticos a la hora de tomar decisiones que de alguna manera excluyen a algunos, ya no solamente por cuestión de género, lo hemos visto también por cuestiones culturales, ¿no? Que es o de orientación sexual. O discapacidad también. O discapacidad, exacto. Y yo creo que al final de cuentas,
estas medidas pretenden de alguna manera pues, tutelar los derechos de los grupos más vulnerables. Incluso cuando se habla de discriminación positiva, pues sí, es discriminación, pero sí es positiva porque es necesaria de alguna manera. Y cuando esas medidas van destinadas exclusivamente a mujeres, pues hay algunos hombres que dicen, pues yo ¿por qué no tengo una medida así? Bueno, pues porque históricamente ha sido favorecido por la propia inercia cultural, digámoslo de esta manera, de tal suerte que no enfrentas las mismas dificultades que una mujer. Y ahí es donde entran los actos compensatorios. ¿Qué es lo que al final argumenta en este caso el tribunal local y que después es confirmado por la Sala Ciudad de México en este sentido, ¿no? Mira, el tribunal, aquí, o sea, la diferencia de criterios radica en qué entiendes o hasta dónde llevas al mandato de paridad de género. Entonces, el tribunal local, y lo confirmó la sala regional, consideran que el mandato de paridad de género nos obliga a tomar todas las medidas necesarias para lograr una integración paritaria. Y si eso implica hacer ajustes en la integración, está justificado, porque ya el mandato de paridad de género te obliga a eso. Y entonces, en la sentencia del tribunal local, por ejemplo, se lee cómo ellos consideran la certeza jurídica y dicen no se ve vulnerado, porque el mandato de paridad de género ya nos obliga a hacer este tipo de cosas. Entonces, nosotros, nuestra visión en la sala superior es un poco distinta. Es decir, el mandato de paridad de género obliga a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias tendentes a lograr una integración paritaria. Y tendentes, exactamente. Y sí, lo ideal de todas estas medidas afirmativas, evidentemente, es lograr una integración paritaria, pero también se tiene que armonizar con otros principios que tenemos en juego, que es la certeza, que es la autodeterminación de los partidos, porque pues también son principios constitucionales, y por eso consideramos que todas estas medidas afirmativas son bienvenidas y están bien y generan cambios positivos, pero tienen que ser adoptadas de manera oportuna. Y en el caso específico de Guerrero, pues no había medida afirmativa que nos permitiera justificar el ajuste que se hizo en el tribunal local. Al final de cuentas creo que conociendo precisamente esas cuestiones planteadas, pues nos traen a un análisis un poco más ordenado, ¿no? Y bueno, pues, el tema de paridad nunca ha sido fácil. No, y sin duda, yo agregaría muy bien a lo planteado por Alexandra. Creo que hay también dos factores interesantes. Uno, tendría que ser también los derechos del propio candidato, del candidato Gilberto Vargas, es decir, los derechos político-electorales de él como ciudadano. Para ser electo. Para ser electo, además porque él adquirió una condición de candidato. Es decir, digamos, de alguna manera vulnerar sus derechos también a nivel, digamos, de su propia especificidad. Más allá de que lo haya postulado un partido, él adquirió ese derecho en tanto no fue impugnado de primera instancia por la candidata Judith Vargas. Es decir, en el marco de la democracia interna del propio partido, podría haber impugnado ese acuerdo. Es decir, no hay ninguna restricción, efectivamente, en términos de paridad vertical, que el Partido de la Revolución Democrática hubiera preferido incluso postular en su primera fórmula a una mujer, siguiendo también precedentes y elementos que precisamente ya a nivel federal, efectivamente, como también lo relata muy bien la sentencia, muy bien argumentado, por cierto, de estos precedentes. Es decir, bueno, sí, estamos siguiendo ya dinámicas que el propio Tribunal Electoral ha adoptado precisamente para corregir y garantizar la paridad en términos de que ya ahí sí hay principios, hay lineamientos, cosa de lo cual carece el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero, que no tomó la previsión de generar criterios adicionales para poder cubrir, digamos, este tipo de eventualidades. Es decir, lamentablemente el sistema local tiene huecos muy importantes, como lo mencionamos hace un rato, la libertad configurativa tiene o muestra esta omisión de que en todo caso el propio Instituto Electoral o el propio Tribunal Electoral de Guerrero pues no tenía los suficientes elementos. Digo, se entiende de buena fe que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero haya hecho esta interpretación conforme, con base en los precedentes de los alcance federal, pero lamentablemente el sistema local presenta una serie de omisiones que en un momento dado, como bien lo señala la sentencia, entonces obliga a darle certeza al candidato de que él adquirió un derecho y por lo tanto también la decisión soberana de ese partido de postularse de esa manera, y porque además los demás partidos políticos, una vez que se da el proceso de la asignación de las regidurías, también coincidieron en ese mismo principio. Por lo tanto, entonces, en un segundo momento procesal, en todo caso, la candidata afectada
podría haber hecho más bien una interpretación sistémica, es decir, busquemos la paridad de toda la asignación de RP y no solamente la que corresponde a la situación particular de mi partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la sentencia es muy clara en señalar esto, es decir, la causa de pedir del accionante tampoco puede ser obsequiada por este factor. ¿Por qué? Porque no está considerando todo el carácter sistémico de la asignación y no solamente lo que se refiere al beneficio, que en todo caso pudo haber resuelto el propio partido en un momento de impugnación previa, cuando la candidata hubiera dicho, yo no estoy de acuerdo en ir en segundo lugar, y hubiera obligado a un cambio en la conformación de la lista, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver cómo el mérito de la forma en que está articulada la sentencia cubre estos otros dos aspectos, es decir, el respeto a los derechos del candidato, y aquí hay una cuestión y la del sistema. Hay una cuestión muy interesante, y es si realmente estamos hablando pues del propio derecho del accionante contra el derecho del accionante ahora ya en sala superior. Si nos permiten, vamos a un breve corte y retomamos este tema en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, nuevamente con ustedes. Y planteamos una cosa, la adelantamos brevemente, que consiste básicamente en la confronta que podría haber entre los derechos individuales de una candidata y un candidato, ¿no? Del mismo partido. Pero también hay una cuestión que es la representación proporcional no puede ser tenida en el mismo sentido que la mayoría relativa, me refiero. Y aunque efectivamente el candidato, en este caso, lo haya colocado su partido en el primer lugar de la lista como resultado de un proceso democrático interno del propio Partido de la Revolución Democrática, aún así no se considera en estricto sentido jurídico que la ciudadanía haya votado por él, porque es de representación proporcional. Y ese es un argumento luego muy interesante para poder bajar a a candidatos o candidatas que por vía de la representación proporcional contienden por un puesto, en este caso del ayuntamiento, pero que no están respaldados por una votación a su nombre, podríamos decirlo, ¿no? Eso también es interesante analizar qué diferencia existe precisamente entre lo que podría ser una confronta al principio democrático en el caso de la mayoría relativa y la diferencia que tiene con la representación proporcional. Sí, aquí... O sea, la diferencia aquí me parece es que, por ejemplo, en otros casos, en otros precedentes ha pasado algo muy parecido, pero el resultado que arroja la mayoría relativa, porque aquí en este caso solo hay presidencia y sindicatura por mayoría relativa, pero cuando se trata de congresos, por ejemplo, muchas veces en mayoría relativa, si se eligieron 20, el resultado es que tienes 18 hombres y 2 mujeres. Y esa falta de paridad se ha tratado de compensar con la representación proporcional bajo el argumento que tú comentas, de que bueno, es que no estás incidiendo de manera directa en el voto de la ciudadanía, porque al final pues la ciudadanía no eligió directamente a los de RP y entonces no hay tanta afectación. Exacto. Es verdad, mi postura, y no sé quién la comparta, pero mi postura es que de todos modos sí estás incidiendo de manera indirecta en la votación, porque al final si se eligieron a 18 hombres y 2 mujeres en mayoría relativa, hay un sesgo de la ciudadanía que por algún motivo siguen eligiendo mayoritariamente a hombres. Y nosotros estamos tratando de compensar ese sesgo haciendo ajustes en representación proporcional
que a manera inmediata igual y sí te da un resultado benéfico para la paridad porque haces ajustes y queda más o menos paritario, pero la cosa es que la ciudadanía sigue eligiendo a hombres. Entonces nuestra pregunta es como, bueno, ¿y estos ajustes que hacemos a largo plazo a dónde nos llevan? O sea, ¿están beneficiando al mandato de paridad de género? ¿Están derribando todos los prejuicios que hay en contra de las mujeres para gobernar? Pues parece que no, porque cuando eligen de manera directa, eligen mayoritariamente hombres. Y eso es algo con lo que tenemos que asumir, que todavía hay un sesgo de la ciudadanía y del electorado que sigue eligiendo principalmente a hombres. Tienes toda la razón. Sí. Y tenemos que cambiarlo con otro tipo de medidas, no a imposición, porque creemos que eso genera mucho más resistencia y que eso genera pues mucha más tensión. Claro. O sea, hay otros medios que se tienen que adoptar, que son más a largo plazo y que son más estructurales, que se tienen que adoptar para pues empezar a diluir ese sesgo. Y sobre todo generar cambios culturales, claro, ¿no? Porque creo que el meollo de todo esto pues, es la mentalidad colectiva. Aquí me hace pensar lo que acaba de comentar Alexandra, una cosa que es, pues es muy interesante desde el punto de vista sociopolítico y que tiene que ver con las tendencias sociales a favorecer el planteamiento de determinadas oportunidades, digamos, que representan los candidatos, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, con los ajustes que se hicieron a la hora de postular a mujeres y que decían, oye, a ver, no las postules en los sitios donde sabes que no va a ganar tu partido, ¿no? Sabes que ahí de antemano tu partido no tiene un electorado fuerte y postulas a las mujeres ahí. Eso también, de alguna manera, se ha tratado de revertir porque pues las condiciones de equidad empiezan desde la propia competencia. Y la competencia interna, me refiero, dentro del propio partido, ¿no? Sí, bueno, un elemento que bien se señala en la sentencia y ya tanto tú como Alexandra lo están mencionando, pues es este tema de cómo entiendes entonces la igualdad. La sentencia muy claramente señala dos criterios, es decir, ¿qué es lo que se trata con las acciones afirmativas? Igualdad de oportunidad, pero también tiene que ir colegida e interactuante con la igualdad de resultados. O sea, cómo lograr esa empatía, esa adecuada convergencia de sus dos principios. La sentencia, digamos, en ese sentido, reconoce que la igualdad de oportunidad, es decir, la igualdad de ser postulada, ¿no?, es imperfecta. ¿Por qué? Porque la regla no está suficientemente bien diseñada en el nivel local de Guerrero para garantizar ese punto de igualdad de partida. Por tanto, entonces, al tener una regla deficiente, que no tienes tampoco los instrumentos de corrección adecuada, como sí ocurre en el plano federal, como por ejemplo el INE diseña, como tú lo señalabas, lineamientos para decir, ok, hay un criterio de evitar que las mujeres sean postuladas en distritos perdedores, que sí, generamos 3 estratos para poder acomodarlas con base en los presentes de la votación previa de la elección previa. Entonces, por lo tanto, entonces ya ahí tenemos acciones que la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional pueden, digamos, obtener para, sin vulnerar los principios previos, pueden hacer esta corrección. El caso Guerrero no es así. Desgraciadamente el caso Guerrero, como bien lo destaca la sentencia, tenemos ese problema de que no está suficientemente bien situado estos criterios tanto de paridad vertical como de horizontal. Es decir, si bien hay la oportunidad de que se presenten las candidaturas de manera paritaria, el problema es que no tenemos un elemento que permita que haya un mandato de posición al momento del resultado, es decir, que automáticamente al detectarse una falta de paridad, los partidos políticos entonces sí se vean obligados a reconfigurar o que unos candidatos cedan sus lugares a otros, ¿no? Sí, a corregir lo que para no está poder hacer esto del todo. Entonces, claro, de tal manera que lo que aquí se presenta es esto, es decir, digamos, la elección en ese municipio ofreció que efectivamente Morena y el PRI tuvieran 2 regidurías, una para mujer, otra para hombre. Entonces ahí ya tienes 4, ¿no? Las otras 4 fueron asignadas progresivamente primero al Movimiento Ciudadano, luego al PRD, luego al PAN y luego y al Partido Encuentro Social, si no mal recuerdo el orden. De tal manera que todos esos postularon en su primer lugar de lista a un hombre. Desgraciadamente, entonces, la accionante dice, pues yo quiero que me corrijas para la paridad de género la que se refiere a mi partido.
Entonces, como reconoce bien la sentencia, decir, pues no impugnaste toda la integración. Si hubieras impugnado toda la integración, hubiera permitido un estudio de mayor fondo para decir, bueno, en 2 de las 4 regidurías subsecuentes, ¿cómo podríamos redistribuir para que fuera efectivamente no solamente una, sino las 2, para realmente integrar un cabildo con 4 regidores mujeres y 4 regidoras hombres? En este caso, la accionante pudo haber generado, sí, un tipo de impugnación, a mi parecer, que hubiera sido benéfica e incluso inédita, desde el punto de vista de que, aunque yo no me hubiera podido beneficiar de esa recomposición, hubiera podido ser un precedente para aplicarlo y alcanzar los objetivos. Y alcanzar los objetivos de la paridad. Y por eso la sentencia, por eso me parece muy bien justificada desde ese punto de vista, con respeto con mucho respeto al voto de la minoría, ¿no?, de los criterios de minoría, que se tienen solamente efectivamente tratar de solventar pues parcialmente esa recomposición, o sea, llegar a un máximo de 5-3, ¿no? O sea, cuando en realidad la sentencia debería realmente garantizar el 4-4, pero que en todo caso la manera en que fue solicitada por la accionante Judith Telles es lo que limita, y por eso, digamos, en esta situación hubiera afectado a 2 partidos sin tener mucha claridad si eran los partidos con menos votación o los partidos más votación, quiénes hubieran sido los obligados a ceder esos escaños para favorecer la inclusión de mujeres. Y sobre todo por la manera en la que se plantea, porque aquí lo que dice en este caso la actora primigenia es que pues, ella tiene un mejor derecho, y eso es algo que se solventa muy bien en la sentencia, porque el simple hecho de ser mujer, y esto hay que entenderlo tal cual es, no le garantiza tener mejor derecho que el candidato por ser hombre. Y esa distinción parece sutil, pero es también una base para poder comprender la lógica de la protección, digamos, de la paridad, ¿no? Claro, es justo, o sea, esa es una idea que, como te comentaba, ya hemos manejado en otros precedentes, y en la postura del magistrado ponente es muy clara. Nosotros consideramos que el mandato de paridad de género de entrada, y la Sala Superior lo considera así también, es un mandato, es un principio que favorece a toda la sociedad. O sea, no pensamos que sea algo que beneficia solo a las mujeres, sino que toda la sociedad se ve beneficiada de un mandato de paridad de género, de una integración más paritaria, y de que las visiones femeninas y los intereses femeninos también estén representados, ¿no? Y ahí se puede dar además el salto a lo social. Exactamente. Es toda una declaratoria. Yo realmente disfruté mucho la sentencia, porque yo echaba en falta en algún momento pues esa suerte de declaratoria de interés público que tiene el principio. Se infería, pero hasta ahora, creo yo, y por lo menos en mi conocimiento de los precedentes de este tribunal, no se había dicho de manera tan clara y tajante. Sí, nosotros sí, o sea, sí quisimos ser muy enfáticos en eso, porque tampoco queríamos que se lea como un retroceso a la paridad. Claro. Y lo que pasa aquí es justo eso, que no creemos, o sea, nos parece que se puede llegar a trivializar el mandato de paridad de género cuando lo asumimos como es un derecho hacia una mujer porque es mujer. No es así. O sea, el mandato de paridad de género busca lograr como una integración mucho más paritaria, donde los intereses también de las mujeres estén representados en los órganos de toma de decisión. Y para llegar a ese mandato hacemos uso de medidas afirmativas, que son, como tú decías, es un trato discriminatorio, es un trato diferenciado, pero que se encuentra justificado. Es compensatorio. Claro. Justamente por toda esta estructura y todo este patrón que normalmente ha excluido a las mujeres de ciertos espacios públicos, ¿no? Y con ese rezago que hemos experimentado las mujeres en el acceso a cargos de elección popular, en este caso concreto, pues se justifica hacer uso de este tipo de medidas, que ojo, estas medidas son muy peligrosas. O sea, la literatura de las medidas afirmativas y la teoría de las medidas afirmativas nos advierte que son herramientas útiles, que nos dan paliativos temporales, pero que no resuelven los problemas estructurales, sino que debemos atajar además su mal uso. Exactamente. Y hemos visto en este programa muchos casos en los que, perdón, vienen argumentando las quejosas, efectivamente que tienen mejor derecho por ser mujeres, ¿no? Y de esa manera parece como si tuvieran pues una especie de puerta trasera abierta para, si no ganan dentro del proceso electivo de su propio partido, lo hagan después mediante una impugnación. Es que desafortunadamente este tipo de uso de las medidas afirmativas
como yo tengo derecho por ser mujer, se lee mal. Por este tipo de casos es que se llega a leer mal y genera mucha resistencia. Y nosotros pensamos que tenemos que ser cautelosos en las medidas afirmativas y que sí nos va a traer resultados, y nos ha traído muchos resultados, o sea, ver cómo está conformado ahora el Congreso Federal. O sea, nos ha traído muchos resultados, y a nivel de entidades federativas, todas estas medidas afirmativas nos han dado como cambios muy impresionantes, pero también tampoco podemos llegar a abusar de ellas. Claro. Y además han hecho una ejemplificación muy útil en el caso de los precedentes en la integración, por ejemplo, del órgano legislativo local, ¿no? Exactamente. Sí, cómo ha ido progresando. Habla de una serie de antecedentes que claramente marcan una tendencia y en la cual las mujeres se han visto desfavorecidas. Es decir, creo que incluso ha habido hasta un retroceso respecto de algunas legislaturas pasadas y hay menos mujeres en el Congreso de Guerrero. Eso a mí por lo menos me habla de una tendencia de la propia ideología social, de cómo se implementan y de cómo al final de cuentas esas cuotas de poder en la representación pública pues siguen mal repartidas. Sí. Y podríamos decir, bueno, pues es por falta de la norma. Pero bueno, más bien yo diría que es por falta de voluntad de crear una norma que permita precisamente, por principio, dar certeza jurídica respecto de cuáles son las reglas para que al final de cuentas se consiga de manera material la integración paritaria de los órganos de gobierno en Guerrero. Sí, de hecho, muy bien como lo señala Alexandra, o sea, creo que ahí sí hay dos elementos muy importantes. Uno, efectivamente, en nuestro país, digamos, hemos avanzado notablemente en esta paridad de candidaturas. Falta, digamos, si podemos llegar verdaderamente a los mandatos de posición y los escaños reservados. Es decir, elevar todavía la paridad a un nivel de igualdad de resultados que se obtenga, digamos, ya de manera indefectible, es decir, no importando cuál sea el resultado, la integración termina siendo parte de esto, es decir, escaños reservados, o los distritos reservados. Incluso se menciona en alguna parte de la sentencia, por ejemplo, la decisión de Baja California Sur de integrar al menos 3 ayuntamientos con municipios encabezados por mujeres y 2 por hombres. Es decir, ya hay una determinación mucho más clara de cómo, ya después podría decirse por sorteo o lo que sea, pero digamos, pero siempre al menos cuidar que quienes triunfen en los municipios tengan una cierta composición de género. Entonces, digo, desde luego, los diseños electorales nos pueden llevar a muchos formatos, pero aquí quizá la parte más importante es suponer que efectivamente para poder, digamos, generar cierta equidad o cierto nivel, desde luego los partidos políticos deben ser cada vez más conminados a que en esta paridad de candidaturas, si le queremos llevar a un segundo nivel, tendrá que diseñarse realmente que primero los congresos y los ayuntamientos sean verdaderamente paritarios en el número de cargos a seleccionar, claro. Y además, en todo caso, diseñar como sorteos o lista A o lista B, ¿no? O sea, de poder separar incluso claramente de que no hay una prelación primero hombre o no alternancia en listas, sino listas completamente separadas para que entonces los partidos políticos sepan que en todo caso eso sí, el primer criterio de selección es decir, sí, efectivamente empiezo con mujer, o sea, la primera posición a asignar es para mujer, después primer lugar de la lista hombres, luego otra vez lista mujer dentro de los propios partidos. Es decir, no solamente en relación, digamos, a la forma en que estaríamos esperando que los partidos tengan, digamos, en reconocimiento a su votación, sino también por el propio orden de prelación interna que los partidos generan. Creo que ahí tenemos que pegar todavía ese salto de calidad para esclarecer con mucha mayor hay diferentes idea maneras, esto, ¿no? O sea, sin duda, por eso creo que sí, la sentencia, por eso es anticipatoria en eso. O sea, en la sentencia ya se advierte, de hecho hay varias medidas afirmativas, por ejemplo la de Nuevo León, o la de Yucatán, que ya prevén que se hagan ajustes en la integración. Incluso entonces, la de la Ciudad de México, que es a también posteriori, en la Ciudad ¿no? de México Así, también. Lo que pasa es que esa medida afirmativa se adoptó de manera oportuna y los partidos y todos los candidatos ya sabían que, bueno, en caso de que no haya una integración paritaria, por lo que sea, van a poder afectarte. Y es lo que en Nuevo León, por ejemplo, los lineamientos de Nuevo León te establecen todo un procedimiento y unos criterios objetivos de a quién afecto. Y previos. Y previos de cómo afecto.
Entonces, ya aceptamos también que existe la posibilidad de que haya medidas afirmativas de resultado. Por eso hacíamos esta distinción y nos parecía claro hacer esta distinción de unas medidas afirmativas son de igualdad de oportunidades que son en la postulación. El ejemplo es Baja California, que pedía que se encabezaran las listas de RPD por mujeres, o que de los 5 ayuntamientos 3 estuvieran encabezados por mujeres, pero otras son de resultados, como es el caso de Nuevo León, que permite hacer ajustes, o como es el caso de Yucatán también, que aquí validamos ese ajuste que se hizo en el tribunal local, pero porque se desprendía directamente de la Constitución local, o como la Ciudad de México. Pero nuestro criterio es que siempre ese tipo de medidas afirmativas, que cada OPLE y cada Congreso local tendrá la libertad de decidir cuál es la mejor manera de implementarlas o de adoptarlas, pero tienen que ser adoptadas de manera previa o de manera oportuna, porque si no, pues sí pasa todo el problema aquí, por ejemplo, fue de, ok, tienes razón, no está integrado paritariamente, pero ahora ¿a quién afecto? ¿No? Y contingentemente, bueno, afecto al mismo partido que me impugnó, entonces afecto al PRD, pero a los otros no los afecto porque nadie me impugnó, porque eso fue un poco el razonamiento. El señor Otero estaría feliz en estos momentos. Si nos permite, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Sí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos en el segmento final de nuestro programa y haciendo un poco una recapitulación, lo que podemos resaltar es que efectivamente el eje conductor que de alguna manera determina el sentido de la sentencia es precisamente la protección al principio de certeza jurídica. Y no es que en esta sentencia se den pasos hacia atrás. Lo decíamos al principio del programa, mucha gente podría pensar por qué hay un retroceso, si hay una tendencia muy clara, muy protectora de las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género y sobre todo la participación política equitativa, hombres y mujeres en un principio de representación que tienen equilibrio, pero no es así también por el hecho de que las reglas deben de ser previamente conocidas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede atenerse a determinado actuar de la autoridad un actor político si no conoce precisamente la serie de directrices que se han de seguir desde que se conocen los principios constitucionales que podrían ser aplicados al problema jurídico hasta el momento ya de resolver y cuáles serían los efectos de lo dicho, ¿no? Y decíamos, había una cuestión interesante que era el análisis de la tendencia de la integración del órgano legislativo en Guerrero, que efectivamente muestra que las mujeres no están representadas de manera equitativa, ni mucho menos, de hecho están súper representadas en sentido estricto, de tal suerte que hay que buscar la solución. Comentábamos hace un momento fuera de cámara que esa serie de principios constitucionales son el espíritu que anima la letra, es decir, cómo el legislador aterriza los objetivos de una norma de naturaleza constitucional que además dimanan sobre todo de fuentes convencionales. Hay un estudio de convencionalidad muy interesante tanto en la sentencia de mayoría como en el voto particular,
que les invitamos, por supuesto, a que lean esta sentencia, porque quienes sobre todo están interesados en el marco normativo de protección de los derechos de la mujer a la participación política, aquí se hace un desglose, si quieren somero, porque no es el objetivo, pero sí muy completo de toda la normativa convencional que pudiera en este caso aplicarse, ¿no? Y a la cual el Estado mexicano está obligado, por lo menos desde las reformas que equiparan los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano con la propia Constitución, de tal forma que nos enfrentamos a normas de la misma jerarquía y con una naturaleza proclive a entender que la paridad debe ser conseguida de manera material. Y dicho esto, pues sabemos que lo que se está protegiendo realmente aquí pues es la certeza jurídica, el hecho de que se conozcan las reglas sin desconocer el problema. Y hay una parte muy interesante que es precisamente la vinculatoriedad, que tiene la sentencia con todas las autoridades que pudieran incidir en el resultado, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, Alexandra, por favor. Sí, fue porque, a ver, aquí sí advertimos que efectivamente Guerrero no tenía muchas medidas afirmativas tendentes a lograr una integración paritaria. Y los resultados lo indican, porque precisamente, como ya comentabas, resultó que todos los partidos postularon su primera fórmula de hombres. Y como a casi todos los partidos les tocó solo una regiduría, pues lo natural fue que entrara un hombre y por eso se vio la desproporción. Y cuando empezamos a ver, pues sí vimos que no tenía nada. Entonces consideramos que proteger la certeza y todos los valores que están en juego y sin abandonar al mandato de paridad de género, que también es muy importante, no solo para el magistrado oponente, sino para toda la integración de toda la sala, considerábamos que era una medida o una solución viable de dar vista y ordenar al OPLE de Guerrero en este caso y dar vista a todas las autoridades electorales, como tú comentas, para que adopten unas medidas afirmativas de manera oportuna que abonen a una integración más paritaria, exactamente. Problema, claro. Y podían ser, y por eso hicimos muchos ejemplos de, mira, hay muchos tipos de medidas afirmativas que puedes adoptar, no necesariamente tienen que ser de ajustes de integración. Yo diría que les dieron hasta una guía de por dónde. Claro, porque también pensábamos que este problema no se hubiera dado si hubiera una medida afirmativa, por ejemplo, que obligara a postular la primera fórmula de mujeres o al menos el 50%, como Baja California, por ejemplo. Exacto. Esto se hubiera evitado. Entonces pensamos que, bueno, o sea, en efecto, el OPLE de Guerrero y el Congreso de Guerrero no han tomado las medidas necesarias y por eso es que... Esto, aunque no lo crean, es una cuestión sin precedentes, precisamente porque no se había hecho esa declaratoria de interés público del principio de paridad de género, no a este nivel y sobre todo pues teniendo en cuenta el contexto fáctico, ¿no? Si en algún momento lo que faltaba era claridad respecto de cómo se tenía que llegar a cumplir el mandato constitucional y convencional de paridad de género, a partir de esta sentencia y sobre todo con el hecho de haber vinculado a todas las autoridades electorales que podían incidir en el resultado de la integración final de los ayuntamientos en Guerrero, deja claro perfectamente el deber de todo el Estado mexicano de cumplir con una cuestión que es un principio de interés social, de interés general, que es el hecho de tener una representación paritaria en los órganos de gobierno, y con esto ya no hay absolutamente ninguna duda. E incluso yendo más allá, se les ordena que desarrollen, en ejercicio de la facultad reglamentaria que tienen las OPLES en cada una de las entidades federativas, las medidas necesarias para que esto se materialice. Esto es una cuestión, insisto, sin precedentes y que creo yo va a permitir pues que se allane el camino frente a ciertas resistencias, tanto de los propios partidos políticos como de algunas autoridades, ¿no? Sí, yo creo que eso sin lugar a dudas es el elemento más importante, ¿no? Es decir, sin embargo, yo insistiría en la idea también de que la sentencia también nos aboga a cómo entender la protección de los derechos políticos individual de cada candidato y de cada ciudadano. Es decir, por un lado, hay un apercibimiento, digamos, yo lo veo así, digamos, de que la candidata pudo haber impugnado en tiempo y en forma la conformación de la lista de origen, es decir, en términos de democracia interna de su partido, es decir, incluso haciendo alusión al artículo 41, a los criterios que ya prevalecen en otras entidades federativas, como bien se ilustra en la sentencia, para decir,
¿por qué aquí no podemos aplicar el principio de que yo vaya en primer lugar de la lista? Es decir, controvertir de origen, incluso desde el propio espacio de la democracia interna del partido, pudo haber o puede darse ese elemento importante. Es decir, creo que también en ese sentido la sentencia es pedagógica, ¿no? En cuanto a que podemos incluso atacar esos momentos de manera todavía mucho más previa. Es decir, que promover la democracia interna de los partidos es tan importante, tan central para lograr esa igualdad y esa paridad de género, para que no se tenga que tener que llegar al resultado, que de por sí también es muy importante hacer el diseño electoral conveniente para que de todos modos esa igualdad de partida también se refleje en la igualdad del resultado. Es decir, creo que aquí esta sentencia por eso debe tratar, digamos, de ofrecernos una lectura de cómo se debe cerrar adecuadamente un sistema. Es decir, el sistema debe ser eficiente desde los momentos primigenios hasta los momentos finales. Es decir, creo que por eso, digamos, de alguna manera, aunque el voto de minoría trata de entender, digamos, que hay que cerrar el círculo en los efectos, en los resultados, lamentablemente el problema, como bien aquí se señala, pues no nos ofrece, digamos, una idea de cómo, digamos, incluso ese voto de minoría, muy respetuosamente de los magistrados Soto y Vargas, no nos ofrece el ejercicio, es decir, quiénes serían los partidos afectados. Es decir, ok, si me dices, hay que corregir 4-4, pero ¿quiénes serían los dos partidos que deberían haber ofrecido eso? Seguramente el PRD, porque obviamente es el beneficiario, el partido del accionante. O no porque... O no, exactamente. Exacto, teniendo en cuenta la votación recibida. Porque también la votación recibida, aunque por votación recibida el PRD había quedado en cuarto lugar. Es decir, después de Morena y después del PRI, el tercer partido fue Movimiento Ciudadano y el cuarto partido el PRD. Probablemente se hubiera beneficiado el accionante, pero hubiera obligado al Movimiento Ciudadano a hacer esa reclasificación de pasar su candidato de RP a una mujer. O hubiera sido curiosamente también interesante, como también ha habido en muchos otros sistemas electorales, beneficiemos más bien a los partidos todavía más minoritarios, los que tienen más dificultad para llegar, y hubiéramos beneficiado más bien a eso, al PAN y al Partido de Encuentro Social, que las mujeres que hubieran tenido que entrar hubieran sido más bien por los partidos más minoritarios. O sea que en un momento dado tampoco hubiéramos tenido ahí, digamos, mucha certeza de que si el reacomodo, más allá de lo abstracto del 4-4, hubiera realmente podido respetar adecuadamente, primero, la decisión ciudadana a nivel de votación y segundo, los elementos mismos precedentes de conformidad, de democracia interna, dado que ninguno de los partidos tuvo impugnación previa con respecto a esa integración original de la lista de RP, tal y como se le ofreció al electorado. Esto de los tiempos también se refleja en los votos particulares, porque si uno lee de manera cuidadosa las posturas tanto de la minoría como al final de cuentas el resultado plasmado en la sentencia de mayoría, no existe una discrepancia en cuanto a los valores a proteger, ¿no? Los derechos a tutelar o las cuestiones de las cuales puede uno echar mano en el marco normativo convencional para poder implementar esta norma. Creo que la única diferencia sustancial entre lo esgrimido por los magistrados en el voto particular es el momento en el que se tendrían que hacer las cosas, ¿no? Y creo que la sentencia de mayoría opta por pues tener un poco más en consideración la progresividad, ¿no? Es poco a poco, no podemos, digo, sí podemos, realmente sí se puede, y eso es lo que de alguna manera evidencia el voto particular. Prefiero pecar de omisión poco a poco, que ¿no? pecar de exceso. Exacto, porque efectivamente creo que el voto particular, una de las cosas que ponen sobre la mesa es el hecho de que jurídicamente se podría entrar directamente en plenitud de jurisdicción y decir, mira, vamos a recomponer toda la integración del ayuntamiento y va a quedar mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Eso se podría haber hecho. Se opta quizá por una prudencia de naturaleza jurídico-social que precisamente permite el conocimiento previo de las reglas sin tener estos, podríamos llamarle, sobresaltos electorales, ¿no? Esas subidas y bajadas que de pronto se dan frente a situaciones que ya son acuciantes y que exigen de la autoridad jurisdiccional una acción inmediata y tajante, ¿no? Entonces, esa diferenciación es sutil. Yo creo que está bien planteado el hecho de que se vayan haciendo progresivamente, porque así es como se ha venido haciendo justamente. Ha habido un ritmo que se ha marcado a lo largo de los últimos años y que han conseguido resultados, como tú bien lo señalabas, ¿no?
Claro, yo, o sea, creo que sí hay una diferencia en cuanto a valores entre la mayoría y la minoría. O sea, sí creo que hay una diferencia en que la minoría considera, o el criterio de la minoría, como yo lo entiendo, es que el mandato de paridad de género sí se tiene que ver reflejado necesariamente en la integración y que las autoridades tenemos la obligación de velar por eso. Pero eso va a ser así de todas formas. Bueno, es decir, con lo que se está ordenando, sí. se le está diciendo a la autoridad, no va a ser en esta elección, pero para Claro. la próxima elección. Pero tienes que por tenerlo. eso creo que el criterio de la mayoría intenta conciliar otros valores y armonizarlo. Y el criterio de la minoría pone a la paridad de género como el valor fundamental o el primer valor a defender. Cierto. Y considera que se justifica la vulneración a otros principios constitucionales en aras de proteger este principio que es la paridad de género. Yo, o sea, creo que es válida esa postura también y las dos son estrategias distintas de llegar a la paridad de género y de cómo entender la paridad de género. La mayoría ahora lo entiende de una manera distinta, pero también la posición de la minoría pues es esa, como también como pensar, bueno, a ver, han sido espacios siempre excluidos para mujeres y pues vamos a tomarlos ya, ¿no? Hay gente que considera que quizás es la estrategia adecuada, la mayoría considera de momento que no lo es, y bueno, o sea, pero sí creo que hay una diferencia en cómo entienden el mandato de paridad de género, tanto la mayoría como la minoría. Sí, si hubiera estado quizá esta acción respaldada por una norma, una sola Claro. norma, por pequeña que Sí. fuera, evidentemente estaba justificado, perdón por la expresión, sacar el hacha y empezar a Claro, cortar, ¿no? pero no, que fue, por ejemplo, en Yucatán, eso fue el caso, que en Yucatán justamente se advertía cómo había una obligación de procurar una integración paritaria y de ahí se desprendió el ajuste que se hizo después de la elección, pero en este caso no lo había. Entonces, o sea, creo que sí hay diferencias entre las posturas, que insisto, yo no creo que haya una correcta, simplemente creo que una beneficia a unas cosas, otra beneficia a otras, las dos tienen pros y contras, pero bueno, la mayoría de momento considera esta Sí, postura. no, y además lo que se está ordenando al final, mediante la vinculación que hace la sentencia a las autoridades electorales en el estado de Guerrero, tarde o temprano va a traer ese resultado, ¿no? Sí, sin duda. Y de hecho, como lo comentábamos al inicio del programa, eso también obliga a discutir, incluso si estamos ya en el advenimiento de la enésima reforma electoral, por ejemplo, considerar estos elementos como parte, como lo señalamos al inicio, de plantear, digamos, hasta ahorita se ha discutido libertad configurativa de OPLES, libertad configurativas de legislación local, pero si estamos realmente, si siguiéramos el criterio de minoría, es decir, vamos a aplicar la paridad de género hasta sus últimas consecuencias, no importando el nivel, no importando la situación, entonces debe haber un respaldo debido. Es decir, el artículo 41 no te cubre las entidades federativas. En todo caso, tienes que hacer una reforma al 115 y al 116 para que entonces también haya armonización de que la paridad de género se va a obtener en todo momento y en todo lugar y hasta sus últimas consecuencias, y ese mandato entonces sí cierre el círculo, lo cual también sería otro de los enésimos temas de que estamos ante un sistema federal o estamos ante un sistema nacional. Así es. Entonces el tema Justo de iba paridad el tema de las género, leyes generales, digamos, evidentemente, pues desde luego es deseable con un gran principio general, pero tomando en cuenta las especificidades de lo federal y lo nacional, pues evidentemente esto es lo que abre pues un interesante ejercicio como el que pues ahorita tuvimos oportunidad de discutir y analizar, ¿no? Y eso creo que es lo que revela, por eso el criterio tan acertado que tiene la sentencia, el criterio mayoritario de entender que, bueno, pues mientras haya especificidades me tengo que atener a esas particularidades y tener que entonces tomar el énfasis de lo que me permite hasta ese punto la situación particular. Conminar a que se generalice o que se extienda a un criterio nacional o un criterio constitucional de alcance federal, bueno, pues entonces ciertamente pues eso sí es, creo que lo que de suyo, por eso la sentencia ofrece también como un paso muy importante para que dentro de ciertas especificidades de todos modos se cubra ese piso mínimo, claro, que deberíamos entender que es la paridad con todo y a las últimas consecuencias, ¿no? Y la sentencia al final deja en claro que pues si efectivamente vamos a dar certeza, lo único que hay que hacer es poner en marcha todo el aparato del Estado para poder dejar las reglas bastante claras. Se va a hacer tal o cual cosa. Ya lo veremos seguramente en las próximas elecciones en el Estado de Guerrero y ojalá los objetivos planteados y desarrollados a través precisamente del análisis que hacen en esta sentencia, pues cumplan con el objetivo y materialmente se integren órganos de gobierno del Estado de Guerrero que sean paritarios, ¿no?
Les agradecemos enormemente su amable compañía y bueno, pues no dejen de vernos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias, hasta pronto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.